¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido a Bibliopolium con Daniel Marchán. El día de hoy te daré 4 reglas adicionales para que logres que los demás piensen como tú, que vienen en el libro de Cómo ganar amigos e influir sobre las personas. Te explicaré detalladamente cómo funcionan y te contaré algunas historias reales para una mejor comprensión y que tú también puedas aplicarlas al finalizar el video. La intención de este video es que aprendas 4 cosas. ¿Cuál era el secreto de Sócrates para ser tan hábil en la persuasión? ¿Cómo lograr que los demás cooperen a tus ideas? ¿Por qué es importante dejar que sean los demás quienes hablen en una conversación y entender sus puntos de vista? Así que sin más, adelante con el video. Probablemente en algún punto de tu vida hayas escuchado hablar de Sócrates, uno de los grandes filósofos de Atenas quien cambió radicalmente el curso del pensamiento humano. Fue considerada la persona más sabia de su tiempo frente al oráculo de Delfos cuando pronunció su famosa frase "Yo solo sé que no sé nada". Pero lo que no muchos saben es que es considerado una de las personas más hábiles que han existido en el arte de persuadir a los demás. Su método era muy sencillo. Hoy en día se le conoce como método socrático, el cual se basa en hacer preguntas a la otra persona de modo que tenga que contestar con un sí. Después de ganar una serie de síes a su favor, su adversario terminaba llegando a la misma conclusión que él, a pesar de que momentos antes habría rechazado rotundamente su afirmación final. Pero dado que ya había aceptado las anteriores, no le quedaba más opción. Te puedo asegurar que este método es muy efectivo. Antes de leer este libro de Cómo ganar amigos, leí La República de Platón, la cual trata sobre la historia de cómo Sócrates discute con otras personas, principalmente Glaucón, acerca de cómo debe ser una república, y utiliza principalmente este método para convencer a las demás personas sobre sus ideas. Y te puedo asegurar que a mí mismo me terminó convenciendo de todo. Gracias a los avances y estudios de la psicología humana, hoy en día sabemos que este tipo de conversación es tan efectiva porque cuando una persona dice que no a algo, todo su orgullo le exige que se mantenga en esa postura, y aun si después se da cuenta de que estaba en un error, difícilmente lo aceptará. Es por eso que cuando buscamos persuadir a las otras personas, es muy importante hacer que contesten en sentido afirmativo lo antes posible. Para entender mejor esto, imagine el movimiento de una bola de billar. Una vez que la golpeamos y la enviamos en una dirección, se requiere mucha fuerza para desviarla y muchísima más para hacer que regrese en dirección contraria. Pues bueno, lo mismo sucede con la persuasión. Si conseguimos un no inicial de la otra persona, difícilmente vamos a hacer que cambie de opinión. Y es que cuando una persona nos dice que no a algo, pero realmente nos ha querido decir que sí, ha hecho más que pronunciar una palabra de 2 letras. Todo su sistema nervioso y muscular se contrae a un estado de rechazo y puede percibírsele que quiere abandonar la situación lo antes posible. Prácticamente todo su sistema neuromuscular se pone en guardia contra la aceptación a fin de proteger su valioso orgullo. A fin de ilustrar mejor este capítulo te contaré una historia real. Un cajero de un banco importante en Nueva York obtuvo la cuenta de un cliente gracias a este método que de otra manera hubiera perdido. Una mañana, el cliente entró al banco a fin de abrir una cuenta y, como era costumbre, le entregó un formulario a fin de que contestara ciertas preguntas. La mayoría de ellas las contestó, pero en otras se opuso rotundamente. Este cajero, James Everson, confiesa que antes de estudiar relaciones humanas hubiera procedido de otra manera y le habría dicho al cliente que si no contestaba todas las preguntas no le podría abrir la cuenta, a fin de satisfacer su deseo de importancia como autoridad del banco. Pero esta vez procedió de manera distinta. Lo primero que hizo fue decirle al cliente que la información no era estrictamente necesaria y le preguntó que si al fallecer tuviera dinero en el banco le gustaría que se lo transfirieran a su pariente más cercano, a lo que evidentemente respondió que sí. Después le preguntó que si no le parecería buena idea proporcionar el nombre del familiar a fin de que en caso de fallecimiento le transfirieran el dinero lo más pronto posible, a lo que volvió a contestar que sí. Esto suavizó al cliente, que en un principio se negó rotundamente a proporcionar el nombre de sus familiares e incluso abrió una cuenta auxiliar donde nombró beneficiaria a su madre. Por ello, la próxima vez que quieras decirle a alguien que se equivoca o persuadirlo para que llegue a tu misma idea, recuerda a Sócrates y hazle una pregunta amable que produzca una respuesta afirmativa. Así como dice un viejo proverbio chino que aplica muy bien a esta regla: quien pisa con suavidad, llega lejos. Asegúrate de cumplir la 5ª regla para que los demás piensen como tú. Consigue que la otra persona diga sí inmediatamente. Este capítulo va muy de la mano con la regla de alentar a los otros a que hablen de sí mismos que vimos en el video de cómo convertirse en un excelente conversador. Y es que normalmente cuando tratamos de atraer a alguien a nuestra manera de pensar, lo que hacemos es hablar, y hablar demasiado.
Este es un error muy frecuente entre los vendedores. Sin embargo, la regla de este capítulo nos indica que lo mejor que podemos hacer cuando queremos persuadir a los demás es precisamente alentarlos a que hablen y escuchar con paciencia, evitando interrumpirlos hasta que se les acaben las ideas. Esto no solamente hará que la otra persona se sienta importante, sino que obtendremos valiosa información que de otra manera no conseguiríamos. Esta regla también puede aplicarse tanto en la vida personal como en el mundo de los negocios. Por ejemplo, una de las más grandes fábricas de automóviles en Estados Unidos se encontraba licitando la obtención de tela para tapizar sus coches por todo el año. 3 fábricas importantes de tela estaban participando en esta licitación y se les comentó que un día determinado podrían enviar un representante a fin de persuadir a la mesa directiva de por qué debían de comprar sus telas. Uno de los representantes se vio forzado a practicar esta regla, pues llegó a la ciudad con un ataque de laringitis y cuando llegó su turno de hablar en la fábrica apenas si podía susurrar una sola palabra, por lo que les hizo saber en un papel que había perdido la voz. El presidente se ofreció a hablar por él, exhibió sus muestras y destacó sus ventajas y prácticamente asumió el papel del representante, que solo participó sonriendo y asintiendo con la cabeza, pero sin pronunciar una sola palabra. El resultado fue que se le concedió el contrato por $1.600.000 y aseguró que de haber podido hablar seguramente lo habría perdido, pues tenía ideas erróneas de todo. Fue así como descubrió los beneficios de dejar que los demás hablen. Por todo esto, la próxima vez que te encuentres tratando de hacer que los demás piensen como tú, aliéntalos primero a que ellos hablen. Escucha con paciencia todo lo que tengan que decir y por más tentado que estés a interrumpirlos, no lo hagas, pues no nos prestarán atención mientras tengan ideas todavía esperando ser expresadas. Ante todo, recuerda la 6ª regla para que los demás piensen como tú. Permite que la otra persona sea quien hable más. Este capítulo comienza con unas preguntas para que tú mismo llegues a una conclusión que quisiera hacerte en este momento. ¿Alguna vez has notado que tienes más confianza en tus propias ideas que en las ideas de las demás personas? Si tu respuesta fue que sí, entonces ¿no crees que es un error tratar de hacer que los demás acepten nuestras ideas y opiniones así como así sin poner resistencia alguna? ¿No crees que sería más lógico hacer sugestiones para que las personas lleguen a las mismas ideas que ya hemos llegado a nosotros? Tiene sentido, ¿no? Pues bueno, este es el ejemplo perfecto y la manera correcta de cómo obtener la cooperación de las demás personas. No diciéndoles explícitamente lo que tienen que hacer o cómo tienen que pensar, sino haciendo sugestiones para que ellos mismos lleguen a las conclusiones que ya hemos llegado a nosotros. Ya veíamos en el video anterior de cómo convencer a los demás que Galileo dijo que no se le puede enseñar nada a nadie, solo se le puede ayudar a que lo encuentre dentro de sí mismo, y Alexander Pope dijo que hay que enseñar como si no se enseñara realmente. Para integrar mejor esta regla te contaré una historia. Durante 3 años consecutivos, un vendedor de diseños de dibujos visitaba a uno de los principales estilistas de Nueva York a fin de venderle sus dibujos, y si bien jamás se negaba a verlo, nunca le compraba nada. Veía todos los dibujos y después los rechazaba. Después de 150 fracasos, es decir 50 por año, se propuso estudiar relaciones humanas y cambió su estrategia. Por ello, la próxima vez que fue a visitarlo, tomó una docena de dibujos sin terminar y le preguntó que cómo podían terminarlos a fin de que le sirvieran. El estilista le dio indicaciones y los regresó al estudio a fin de que los terminaran con las ideas sugeridas. El resultado fue que todos los dibujos fueron aceptados y en adelante el estilista le siguió ordenando dibujos trazados de acuerdo con sus ideas. El vendedor dejó que la otra persona sintiera que la idea era suya, lo que realmente era así, y de esta manera en adelante no se tuvo que esforzar por vender nada porque él compraba solo. Y es que como ya hemos visto en el canal, a nadie le gusta sentir que se le obliga a que compre. Todos preferimos creer que somos nosotros los que compramos lo que se nos antoja. Fue así como este vendedor consiguió vender sus dibujos a ese estilista que tantas veces lo había rechazado. Esta misma psicología fue aplicada por un fabricante de aparato de rayos X. Y es que uno de los más grandes hospitales de Brooklyn iba a construir un nuevo pabellón y querían equiparlo con la mejor tecnología de rayos X que hubiera en el mercado. El doctor a cargo estaba fastidiado porque diariamente recibía ofertas de vendedores que ofrecían sus aparatos como los mejores. Un fabricante tenía más conocimiento en la forma de tratar a los demás, así que le escribió una carta al doctor diciéndole que tenían un nuevo modelo de rayos X y que le serviría bastante si pudiera ayudarles a mejorarlo. El doctor inmediatamente se sintió halagado, pues jamás un fabricante de rayos X le había pedido su consejo y lo hicieron sentirse importante. Así fue como decidió ir a ver los aparatos y se dio cuenta que entre más los examinaba, más le gustaban. Nadie trató de venderle nada en ningún momento y consideró la idea de comprarlos como suya, pues se convenció a sí mismo de que la calidad era superior a los demás, por lo que ordenó que fueran instalados en el hospital. La reflexión de esta historia es que mientras los demás vendedores habían tratado de convencer al doctor, este último no trató de venderle nada y dejó que fuera él mismo quien decidiera,
lo cual resultó en la venta de los equipos. Por todo esto, asegúrate de cumplir la séptima regla para que los demás piensen como tú. Permite que la otra persona piense que la idea es de ella. Para este punto, ya es más que evidente que decirle a la otra persona que esté equivocada en algo no sirve de nada, pues aun si realmente lo está, jamás lo aceptará. Por ello, es mejor tratar de comprender a los demás, pues al final hay una razón para que actúen y piensen de determinada manera, y descubrir esta razón nos ayudará a comprender mejor sus acciones. Solo las personas realmente tolerantes proceden de esta manera comprensiva. Detente un momento a reflexionar esto. Hay una gran diferencia entre el interés que tienes sobre tus asuntos, como puede ser tu trabajo, tu familia o tus pasatiempos favoritos, pero cuando se trata de los intereses y asuntos de las otras personas, la verdad es que no nos interesan tanto. Por ello, es importante comprender que todas las personas en el mundo piensan de la misma manera, y es por ello que interesarnos realmente en el punto de vista de las demás personas, además de ser un halago, es la clave del éxito para mejorar las relaciones personales. Por su parte, en el libro de Cómo llegar a la gente, escrito por el Dr. Jesse Nirenberg, menciona textualmente que se coopera eficazmente en la conversación cuando uno muestra que considera las ideas y sentimientos de la otra persona tan importantes como los propios. Por ejemplo, te contaré la historia de una deudora. Esta señora estaba atrasada 6 semanas en el pago de las mensualidades de su auto, por lo que un día recibió un llamado telefónico del departamento de cobranza exigiéndole el pago de $120 a más tardar el próximo lunes por la mañana. Te aseguro que esta señora hizo todo lo posible por reunir el dinero durante el fin de semana, pero no tuvo éxito, por lo que el siguiente lunes, cuando recibió la llamada del mismo cobrador, trató de ver las cosas desde su punto de vista y en lugar de disculparse por no tener el dinero, le pidió disculpas por causarle tantos inconvenientes y le dio a entender que estaba apenada por ser su cliente más problemático. Inmediatamente el cobrador se tranquilizó y le dijo que ella estaba lejos de ser su peor cliente. Le contó de lo grosero que podían llegar a ser algunos y ella escuchó sin decir nada. Prácticamente dejó que descargara todos sus problemas en ella. Al finalizar la conversación, sin siquiera pedirlo, le dijo que no había tanta urgencia en su pago y que con $20 al final del mes sería más que suficiente. Imagina el poder que tiene el saber escuchar al otro, entenderlo y apreciar su punto de vista. Como vimos en la primera parte del libro, si de todas las técnicas que hemos mencionado, al menos podemos mejorar el pensar en el punto de vista ajeno y ver las cosas desde ese punto de vista, habremos conseguido dar uno de los pasos más importantes en nuestra carrera de desarrollo personal. Por ello, asegúrate de cumplir la 8ª regla para que los demás piensen como tú. Trata honradamente de ver las cosas desde el punto de vista de la otra persona. Y bueno, lectores, esas han sido 4 reglas más para que logres que los demás piensen como tú. Asegúrate de cumplirlas la próxima vez que trates de persuadir a alguien. A mí personalmente me gusta mucho la del método socrático porque he comprobado a través de la lectura el efecto tan poderoso que tiene. Si el video te gustó, asegúrate de dejarme un like y suscribirte al canal para que no te pierdas la siguiente parte donde estaré explicando las últimas 4 reglas de esta sección. Además, próximamente entraremos al estudio de un libro de finanzas personales, por lo que te aseguro que no querrás perdértelo. Recuerda que con un comentario en el video ya estás participando por una copia del libro de Cómo ganar amigos e influir sobre las personas, que cierra el 15 de noviembre. Muchas gracias por tu tiempo. Nos vemos.